algo que aún no he podido explicar del todo. Era un día laborable normal y estaba sola en casa asistiendo a mis clases online. Mi papá estaba trabajando, mi mamá había llevado a mi hermano menor al médico y yo era la única en casa. Todo estaba en silencio, solo el zumbido habitual de los aparatos electrónicos y el tenue sonido de la voz de mi profesora a través del portátil. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, voces apagadas, como si un grupo de personas estuviera hablando afuera. Al principio, pensé que quizá alguien pasaba o hablaba en el jardín delantero. Curioso, y admito que un poco inquieto, hice una pausa en la clase y me levanté para comprobarlo. Me acerqué a la ventana y miré afuera, nada. El jardín estaba vacío. Incluso abrí la puerta principal para ver mejor. No había nadie. La calle estaba completamente desierta, lo cual no era inusual durante el confinamiento, pero hacía que la situación pareciera ocurrió hace un par de años, en 2020, en pleno auge de la pandemia de COVID-19. En aquel entonces, como muchos otros estudiantes, estudiaba a distancia desde casa. El mundo ya se sentía extraño y un poco inquietante, con todo cerrado y todos intentando adaptarse a una nueva forma de vida. Pero ese año me ocurrió algo aún más extraño, algo que aún no he podido explicar del todo. Era un día laborable normal y estaba sola en casa asistiendo a mis clases online. Mi papá estaba trabajando, mi mamá había llevado a mi hermano menor al médico y yo era la única en casa. Todo estaba en silencio, solo el zumbido habitual de los aparatos electrónicos y el tenue sonido de la voz de mi profesora a través del portátil. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, voces apagadas, como si un grupo de personas estuviera hablando afuera. Al principio, pensé que quizá alguien pasaba o hablaba en el jardín delantero. Curioso, y admito que un poco inquieto, hice una pausa en la clase y me levanté para comprobarlo. Me acerqué a la ventana y miré afuera, nada. El jardín estaba vacío. Incluso abrí la puerta principal para ver mejor. No había nadie. La calle estaba completamente desierta, lo cual no era inusual durante el confinamiento, pero hacía que la situación pareciera aún más surrealista. Me lo quité de encima y volví a clase, pensando que quizá lo había imaginado o que el sonido venía de la casa de un vecino. Pero más tarde ese mismo día, lo volví a oír. Un susurro. Esta vez más claro. No sonaba como un televisor ni un podcast, era como si gente